Buenos días chicos, el día de hoy, como les comentaba, ya vamos a dejar de lado las funciones polinomiales que tenían potencias de x y sumitas y resitas y vamos a pasar a funciones de otro tipo. Vamos a comenzar con las funciones trigonométricas que seguramente tú ya utilizaste en la mate pasada para sacar los ángulos de los triángulos rectángulos y a lo mejor también los estás usando ahorita en física con vectores. Entonces, estas funciones pasan, en realidad se originan del círculo unitario. El círculo unitario nada más es un circulito que tiene su centro aquí en el origen y tiene radio 1. Acuérdate que el radio puede ser de cualquier dirección, desde el centro a cualquier parte de la circunferencia va a medir 1. Por ejemplo, aquí mide 1 y por ejemplo aquí también hay un radio de 1 y esto se utilizó para formar triángulos rectángulos. ¿Cómo se hizo? Dijeron, bueno, aquí en la coordenada horizontal pues es el eje X, aquí en la coordenada vertical, que es la altura del triángulo, pues corresponde al eje Y. Y el angulito que se va a formar aquí de la apertura del triángulo, pues ese va a ser el ángulo con el que vamos a relacionar la función trigonométrica. Si el ángulo está dibujadito aquí, bueno, no hay pierde, la hipotenusa es siempre el lado inclinado, que va a valer en este caso 1, pues porque estamos trabajando con circunferencia radio 1, entonces no importa dónde la pongas, siempre va a valer 1. Esta hipotenusa siempre te va a valer 1. Y si el ángulo se está formando aquí, sale de la hipotenusa a tocar el cateto adyacente, es decir, con el que forma el ángulo, que va a ser el eje X. Y obviamente el otro cateto, el que no está tocando aquí al ángulo y que está contrario a él, es el cateto opuesto y como es la altura, pues va a ser el eje Y. Así de sencillo. La cuestión es que se pueden formar infinidad de triángulos en este pedacito, por ejemplo, triángulos que sean más altitos, donde el cateto opuesto, es decir, la Y pues es más larguita y el cateto adyacente, que es la X, pues está más cortito, o a lo mejor más agachaditos, donde la X, que es el cateto adyacente, sea más largo y la Y, que es la altura, es cateto opuesto, sea un poquito más corto. En fin, tú puedes formar a cualquier triángulo que tú quieras aquí y de hecho puedes hacer exactamente lo mismo para esta parte del triangulito. Si tú lo cambias, nada más va a suceder una cosa que ahorita vamos a ver. Si tú lo cambias, exactamente puedes formar a cualquier triángulo donde el cateto adyacente va a ser la X. Nada más que como lo estás dibujando de este lado, fíjate que la X te va a quedar con coordenadas negativas porque aquí está el eje menos X. Entonces te queda exactamente igual, nada más la X se vuelve negativa. Si tú quisieras trabajar en esta parte de aquí, pues va a pasar algo muy similar, que tú puedes formar cualquier triángulo, igual que siempre, nada más que como estás trabajando en esta parte, tanto el eje X en este lado es negativo, como el eje Y, porque estás trabajando aquí en la parte de abajo, entonces también va a ser negativo. Y si tú quieres trabajar en esta parte de aquí, aquí las X son positivas y las Y son negativas, pero va a suceder exactamente lo mismo. Antes de continuar, vamos a acordarnos que como estamos trabajando con ángulos, pues tenemos que ver cuánto miden los grados. En el eje X, tú empiezas pues obviamente en ángulo 0 y si tú vas avanzando, vas abriendo el ángulo, el ángulo, el ángulo hasta llegar aquí al eje Y, que son 90 grados. Si tú sales de 0, pasas por 90 y avanzas hasta el eje de menos X, llegas a 180 grados. Si tú igual vas avanzando, pasas 90, pasas 180 y llegas al eje de las menos Y, son 270 grados. Y finalmente, para completar toda la vuelta, pues son 360 grados. Esos son los grados esenciales. A lo mejor tú te vas a encontrar luego que hay ángulo 500, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir? Pues como una glorieta que nada más diste vuelta de más. En realidad los ángulos que son mayores a 360 lo único que estás haciendo es dándote vueltas aquí, pero en esencia como estás recorriendo el mismo triángulo es como darle vueltas a una glorieta. Si yo quiero salir para acá y me equivoqué y me volví a dar otra vuelta pues porque me quiero pasear, de todos modos voy a volver a salir de ese lado. Entonces si te dieron por ejemplo yo que sé ángulo 400, tú sabes que recorriste aquí 360 y un poquito más aquí a 400. Entonces exactamente vas a llegar
al mismo lugar que si no hubieras dado una vuelta extra. Entonces, si los ángulos te dan mayores de 360, pues es exactamente lo mismo, nada más estás dando vueltas aquí pues por diversión. Entonces, ¿hay alguna otra forma de ver a los ángulos? Que es utilizando radianes. Los radianes son esencialmente la misma cosa. En realidad un radian significa la mitad del circulito, es decir, aquí en 180, donde está medio circulito, vas a tener pi radiano. Entonces, este es pi, medio circulito, y entonces obviamente si juntas medio y medio para completar la vuelta en 360, pues ¿cuántos pis tienes? Pues 2 pis. Igual para 90, si medio circulito es pi, entonces la mitad de ese pi, que va a ser los 90 grados, pues es pi medios. Y aquí pi medios, aquí pi y otra mitadcita, pues 3 pi medios. Entonces, como te los quieras aprender, en realidad se utilizan los dos sistemas, pero no hay mayor complicación. 180 es tener un pi, 360 pues es tener 2 pis, y la mitad de pi pues es pi medios, y aquí 3 medios de pi, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a dibujar el triángulo. Yo, por ejemplo, si quiero trabajar el día de hoy con la función coseno, me acuerdo que el coseno es de la forma cateto adyacente entre hipotenusa. Nada más acuérdate que en este círculo unitario la ventaja es que la hipotenusa siempre vale 1 y que el cateto adyacente, que es con el que se forma el angulito, es la coordenada en x. Entonces, coseno de este ángulo te va a quedar x sobre 1, ¿no? Y bueno, yo no me voy a meter en detalles en darles ahorita triángulos que estén por acá, porque en realidad nada más es hacer talacha y supongo que ya la hicieron en su clase de mate 3. Pero nosotros lo que vamos a utilizar pues es cómo se ve la función ya en el eje coordenado, y aquí todavía no se observa bien, sino vamos a ver cómo la sacamos. Entonces no me voy a meter en sacarles muchos ángulos, sino que voy a empezar a fijarme qué pasaría entonces si yo formara un triángulo, digamos así, que estuviera totalmente acostado aquí, es decir, que la hipotenusa estuviera aquí. Si tú te das cuenta, pues esto en realidad no es un triángulo porque no tiene altura, pero podemos sacar cuánto mide, o es un triángulo aplastado, digámoslo así, podemos sacar cuánto mide el coseno en base al dibujo que tenemos aquí. Aquí obviamente la hipotenusa vale 1 y nos tenemos que fijar en la coordenada que tiene en x. Aquí esta línea, ¿qué coordenada tiene en x? Pues en x tiene coordenada 1. Entonces en realidad el coseno del ángulo 0 es 1, que es la coordenada en x, entre 1, que es la hipotenusa, y me va a dar 1 de valor. El coseno de 0 vale entonces 1. Vamos a ver qué pasa si ahora en vez de tomar la línea aquí de la hipotenusa acostada, la pongo en vertical aquí en 90 grados. Si yo pongo en 90 grados y me doy cuenta cuál será la coordenada en x, ¿tiene ancho? No tiene. ¿Cuál es su coordenada en x aquí? Pues es 0, ¿no? Entonces, el coseno de 90 va a ser 0 entre 1, y 0 entre 1 si existe, es 0. Si yo me sigo para acá, ahora lo pongo en 180, igual la hipotenusa pues sigue valiendo 1, x, que era mi cateto adyacente, que es el que me interesa, aquí es qué coordenada tiene en x vale pues menos 1, entonces el coseno de 180 es menos 1 entre 1, que me va a dar menos 1. Y si yo pongo, por ejemplo aquí, en 270, y vuelvo a decir, pues yo ya sé que la hipotenusa vale 1 y que quiero saber la coordenada en x. Tiene coordenada en x, ¿tiene ancho? No tiene. Entonces, el coseno de 270 es 0 entre 1 y eso nos da 0. Si yo vuelvo a poner esta rayita de la hipotenusa aquí para volver a completar los 360 grados, pues va a pasar exactamente lo mismo que con 0. Sabemos que la hipotenusa mide 1, ¿y cuál será la coordenada en x aquí de este puntito? Pues vale 1 y ya, me vuelve a dar 1.
Esto te va a volver a suceder una y otra vez, todas las veces que des vuelta en este círculo. Entonces, la función coseno, tú al graficarla, se ve exactamente así. Como nosotros ya habíamos dicho, en 0 el coseno nos dio 1, aquí en 90 el coseno nos dio 0, en 180 el coseno nos dio menos 1, aquí en 360 el coseno nos volvió a dar 1. Bueno, esta función se ve así, de esta manera. Si tú haces en la calculadora, por ejemplo, coseno de 360, que nosotros ya sabemos que te va a dar 1, pero lo puedes hacer para corroborar, y luego sacas el coseno de menos 360, te vas a dar cuenta que ese también te da 1. Hazlo en tu cálculo para que cheques que sí. Si tú te acuerdas, nosotros habíamos visto paridad de la función. Cuando f de x es igual a f de menos x, como aquí en este caso x 360 y menos x menos 360, la función es par. Para esto te sirve la paridad de una función y te lo explico rápidamente. Cuando tú veas que, una función es par, cuando si tú a por ejemplo, le pones tinta y doblas la hoja por la mitad aquí del eje y del otro lado te queda exactamente el mismo dibujo. Eso quiere decir que la función es par, es decir, si tú doblas aquí en el eje Y a la mitad, este pedazo te queda exactamente igual a este pedazo. Eso significa que una función es par. Tú te vas a dar cuenta viendo las gráficas. En este caso, si te das cuenta, esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Es como estarlo viendo en un espejo. Si de aquí para acá pusieras un espejo, ves exactamente la misma función. Entonces, así te das cuenta, no solamente haciendo cuentas, sino viendo la gráfica de la función, puedes saber si es par. Entonces, en este caso, pues la función coseno es par. Y también yo les hablaba la vez pasada acerca de las funciones decrecientes, que cuando es decreciente tú vas a ver que los valores se van en picada, va cayendo tu función. Entonces, aquí te das cuenta, por ejemplo, que aquí la función va en picada desde el 0 hasta el 180. ¿Dónde más va en picada? Por ejemplo, aquí hay otra bajadita de 360 a 540. Aquí atrás también había una bajadita de menos 360 a menos 180. Por el contrario, cuando una función es creciente, pues quiere decir que va subiendo una colina que está elevándose. Entonces, por ejemplo, aquí de menos 180 a 0, pues hay un montecito empinado donde tú vas aumentando aquí de 180 a 360 y por ejemplo si sigues aquí de 540 pues vas a ver que también va a ir creciendo. También te vas a dar cuenta que la función es periódica. ¿Qué quiere decir que es periódica? Que después de cierto tiempo se repite. Si tú te fijas, este dibujito de aquí, esta parte de la función, en realidad, si tú la vas poniendo en los demás pedazos, pues te vas a dar cuenta que la función se repite. Si tú tomas exactamente esto y lo pegas acá, o lo pegas aquí, o lo pegas acá, o lo pegas allá atrás, es exactamente lo mismo. Significa que sea periódica, que se repite. Y si te acuerdas, tiene sentido porque era un circulito y en el circulito nada más estábamos dando vueltas. Entonces, cada vez que damos vuelta a un circulito, volvemos a repetir la misma historia. Damos vuelta al circulito, volvemos a repetir y así sucesivamente. Entonces, le cambié también las coordenadas porque por lo general usan pi, pero si tú no quieres usar pi, no pasa nada, puedes usar 90, 180, acuérdate nada más que el 90 es pi medios, 180 es pi, 270 es 3 pi medios y que 360 es 2 pi y así le vas sumando 90, 90, 90. Ok, entonces también nos vamos a dar cuenta que esta función tiene raíces. Acuérdate que las raíces son donde atraviesas al eje X. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí, aquí y aquí. Si te das cuenta entonces, las raíces van a estar, que es menos 3 pi medios, que es menos pi medios, aquí en pi medios,
en 3 pi medios, en 5 pi medios, y como es periódica se van a ir repitiendo. Aquí el siguiente número, ¿cuál te imaginas que es? Imagínate, 1 pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, pues el siguiente va a ser 7 pi sobre 2. En general, las raíces van a estar en n pi sobre 2 cuando la n sea impar. Aquí 3, 1, 5, 7, etcétera, etcétera. Siempre en las mitades, ¿eh? Aquí donde tengan medios, ahí van a estar las raíces. También tienen algo que se llama máximos, que nosotros no vimos, pero hoy vamos a ver. Los máximos, pues como lo dice su nombre, son las funciones en donde alcanzan su valor más alto, donde la función alcance su valor más alto. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí también hay. Y estos máximos están, para este caso, por ejemplo, en menos 2pi, en 0, en 2pi. Si tú sigues, te vas a dar cuenta que en 4pi también hay, y te vas a dar cuenta que en 6pi también hay. Entonces, en general, se van a ver los máximos en pi cuando la n es par. Esta función también tiene lo contrario, que son los mínimos. Los mínimos de la función, pues es donde alcanzan el valor más bajo. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, donde están en menos pi, en 3pi, y si te sigues en 5pi, y también te lo vas a encontrar en 7pi, y así sucesivamente. Entonces, en general, los mínimos van a estar en n-pi con n impar. Al final de cuentas, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos que la función coseno es una función par, que se repite, es decir, que es periódica. Este pedazo tú lo vas poniendo durante todo el eje y te vas a dar cuenta que vas a hacer la función completa. La función se repite. ¿Cada cuánto? Cada 2pi, cada que le das vuelta al circulito. Que ya vimos que era decreciente, entonces esto es en donde se ve bajadita. Por ejemplo, aquí de menos 2pi a menos pi, aquí de 0 a pi, aquí de 2pi a 3pi, y así sucesivamente. También que es creciente, en donde ves aquí la colina, en menos pi a 0, también aquí es creciente de pi a 2pi, y acá también te vas a dar cuenta que es creciente de 3pi a 4pi, etcétera, etcétera. Recuerda que tiene raíces en n-pi sobre 2 cuando la n es impar, menos 3pi medios, 1pi medios, o menos 1pi medios, y 3pi medios, y 5pi medios, y 7pi medios, etcétera, etcétera. Que tiene los mínimos en menos pi, pi, 3pi, en general era n-pi con n impar. Y para los máximos, que eran los que están acá arriba, pues va a tener en menos 2pi, en 0, en 2pi, en 4pi, etcétera, etcétera, n-pi con n par. Hay otra cuestión, el rango aquí lo podemos determinar muy fácil, que acuérdate que es donde está dibujado en y la función, que en este caso nada más va de menos 1 a 1. Entonces, como el siguiente trabajo, yo te pido que hagas exactamente el mismo análisis ahora para la función seno. Y eso sería todo, y si tienes dudas, escríbeme en los comentarios, ¿sale?